Bueno, esta es la tercera clase de la unidad 5. Bien, la misma clase que ya di el lunes, ayer lunes, las repito. Bien, bueno, venimos acumulando muchos conceptos de grafos. Bien, desde la definición, desde el concepto de subgrafo, luego vimos el concepto les expliqué de dónde nace el tema del matemático Leonard Euler, que buscaba recorrer 7 puentes, ¿ah? Y volver al punto de partida sin repetir puente, y eso, digamos, abre la puerta para hacer definiciones. Bien, miren, acá tenemos una definición. Un camino o trayectoria en un grafo G. Se dice de Euler, sí, solo sí. Es un camino simple que cubre todas las aristas del grafo. Bien, acá está subrayado todas las aristas del grafo. Eso es lo vital en este momento. O sea, no es un camino cualquiera. ¿Ah? La particularidad es que sea simple, o sea que sin repetir aristas, cubra todas las aristas del grafo. Y si volvemos al punto de partida, o sea, si cubre todas las aristas y además vuelvo al punto de partida, se va a llamar circuito, circuito de Euler. Bien, perfecto. Y eso era lo que buscaba Euler. Euler tenía el problema de los puentes y él buscaba recorrer, bien, no sé si, a ver, acá. Él buscaba recorrer los puentes y para eso hizo un modelo basado en puntos, en nodos y líneas que llamábamos aristas, que indicaban la presencia de puentes. Puente, bien, esto indica que hay puente, no indica la forma del puente ni el tamaño del puente, simplemente que entre esos puntos, las orillas y las islas, hay puente. Bien, y por supuesto que no es una cuestión de nosotros tratar de formar un camino y que solamente se base en intentos, o sea, digamos, voy por acá, por ejemplo, digo voy por acá, y fíjese en cómo, ¿ah? Uno ahí se da cuenta que, por ejemplo, para recorrer esta arista, voy a tener que repetir cualquiera de estas tres por las que ya pasé. Entonces ahí me doy cuenta que es una mala elección. Y así, digamos, pueden intentar otra vez y otra vez y otra vez. Bien, y no estaría bien que si no nos sale lo que buscamos, digamos que no existe. Eso estaría mal. Eso estaría mal justificado. Decir que algo no existe porque yo no lo encuentro. Bien, ahora, fíjese en cómo lo importante que es lo que obviamente una de las cosas que debe haber pensado Euler, lo importante que es la cantidad de aristas y la forma en que inciden esas aristas. Y por ejemplo, al visitar este puente, al pasar por este puente, a ver, me voy a pintar de otro colorcito. Al pasar por un puente, bien, al pasar por esta arista, y luego salgo por esta arista, bien, como tengo que recorrer todas las aristas, bueno, ¿qué pasa? Tengo que recorrer finalmente esta. Tengo que recorrer finalmente esta. Y si hubiera aristas por las que todavía no pasé, quiere decir que luego quedaría aquí en el punto D estancado y no podría salir sin repetir aristas. O sea que si tengo 3 aristas, veo que ahí se complican las cosas, o sea, lo que me da a pensar es lo siguiente, que lo ideal sería que si tengo un vértice, tenga una cantidad par de aristas, por ejemplo, acá tengo 4, cosa que si entro por esta arista, salga por esta, y si vuelvo a entrar, tenga por dónde salir. Bien,
Entonces, ahí ya tengo un principio de razonamiento de qué sería necesario para que esto que buscaba Euler exista. Bien, bueno, hay teoremas que son condiciones necesarias y suficientes para la existencia de caminos y circuitos de Euler. G posee, sea un grafo G, G posee al menos un camino de Euler, sí, solo si es conexo, y además posee exactamente dos vértices de grado impar, los cuales serán el inicio y el fin de la trayectoria. Y va a poseer circuito de Euler si solo si es conexo y todos los vértices grado par. Bien, y lo fuerte de esto es que estas son condiciones necesarias y suficientes. Esto es lo fuerte, esto es lo que lo hace realmente muy útil a este teorema, porque quiere decir que si estas condiciones no se cumplen, si no se cumple que todos los vértices tienen grado par, o no se cumple que haya exactamente dos de grado impar, yo podría decir no tiene circuito de Euler o no tiene camino de Euler. Bien, porque esta es una bicondicional siempre verdadera. Y esto, por lo que sabemos de lógica, cuando ustedes tienen una bicondicional entre dos expresiones lógicas, quiere decir que si una cosa, si un término, si el de la izquierda es verdadero, el de la derecha también, y si el de la izquierda es falso, el de la derecha también, y al revés, ¿no? O sea, si yo conozco Q, puedo conocer P. Esa es la fuerza de las bicondicionales siempre verdaderas, de las equivalencias lógicas. Bien, entonces veamos que el señor Euler, el fundador de este tema, el problema que planteó, él descubre que no tiene solución. Veamos los grados, o sea que con solo mirar los grados podemos responder. 3, 5, 3. Ahí ya tengo 3 de grado impar. Bien, si quieren, miremos hasta el último. Todos de grado impar. Y decía el teorema, si quiere tener el grafo circuito de Euler, bien, que era lo que él buscaba, recorrer todos los puentes y volver al punto de partida, todos tienen que ser de grado par. Bueno, no se cumple. Y si no exijo volver al punto de partida, bien, si mi búsqueda de repente se satisface solamente con un camino de Euler, o sea, comienzo en un punto, termino en otro punto, pero recorro todas las aristas sin repetir, se exige, el teorema exige de que haya exactamente 2 de grado impar. Eso decía el teorema. Y acá tengo 4 de grado impar. Bien, así que el problema de los puentes, se llama problema de los puentes de Königsberg. Búsquelo en Google, puentes de Königsberg. Creo que se escribe así, si no me equivoco. Bien, famoso problema de los puentes de Königsberg. Bien, no tiene solución. Perfecto. Ahora imaginen ustedes un grafo que tenga 500 vértices y 1500 aristas. No voy a poder hacer lo que hice de intentar buscarlo, no me sale, no me sale, no me sale hasta que me salga. Y si no me sale nunca, ¿qué? Puedo decir no existe porque no me sale. Bien, repito, eso estaría muy mal. Entonces, la fuerza de este teorema es que con solamente mirar los grados, bien, con solamente mirar los grados de los vértices, bien, ya puedo decir si poseo o no circuito de Euler y camino de Euler. Bien, así que en el futuro a aplicar este teorema. Bueno, tengo obviamente acá 2 ejemplos chiquitos, pero piensen en grandes. Si tuvieran ustedes 500 vértices, no lo van a estar haciendo a mano como lo haría yo acá, sino que van a tener o van a hacer un algoritmo o se van a hacer de un algoritmo para que haga la búsqueda por ustedes.
Bien, lo primero que tengo que ver, los grados. 4, 4, 2, 2, 2, 4, todo de grado par. Entonces, este sí posee circuito de Euler. Sí. Bien, lo encontremos. Encontremos un circuito. ¿Por qué digo un circuito? Porque con eso me va a bastar, pero ¿es el único que existe? No, porque podría yo partir de cualquier vértice y depende de las aristas, de la incidencia de las aristas, en más de una situación voy a tener que varias alternativas en cada vértice por donde pase. Bien, entonces, esto que yo voy a hacer ahora no es único. Entonces, por ejemplo, digo, a ver, ¿de qué vértice quieren partir? Nómbrenme en cualquier vértice. Es más, en el banco de preguntas, que ya está en el aula virtual, yo les pido a veces que ustedes me escriban un circuito de Euler que inicie en el vértice 5 y les doy el vértice inicial. Bien, o los primeros vértices iniciales. ¿Está bien? Para mí la configuración de un ejercicio así es mucho más posible que darles libertad de que elijan cualquier vértice, porque al configurar la pregunta yo tendría que poner todas las respuestas posibles y como son muchísimas, eso a mí me llevaría muchísimo tiempo, cuando obviamente no sería sin sentido. Bien, entonces en el banco de preguntas ustedes se van a encontrar con este pedido. Escribo un circuito de Euler que comienza en el vértice 5, por ejemplo. Bien, entonces ya sé, debo comenzar en 5. Bien, entonces comienzo en 5. Y ahí me doy cuenta que tengo, si estoy en 5, este va a ser el inicio, tengo, para salir de 5 y visitar todas las aristas, tengo en un principio 4 posibilidades, ¿verdad? Entonces supongamos que vaya por acá, vaya de 5 a 1, bien, y aquí ven, aquí se abren 3 posibilidades, bien, son muchísimos los circuitos de Euler posibles. Supongamos hago 6, supongamos hago 5, tengo que cubrir todas las aristas, luego hago 2, luego hago 6, luego no repito arista, 4, luego hago 1, después de 1 voy a 3 y finalmente 5. Bien, voy a 5. A ver, ¿cómo podemos hacer para controlar que no me olvide de nadie? Fíjense en cuántas aristas hay, ¿no? Contemos las aristas, pero no quiero que hagamos esto. Quiero que contemos las aristas de otro modo. Sumemos los grados de los vértices, sumemos los grados. 4 más 4 más 4, los vértices de afuera, y los 3 vértices adentro tienen 2. Esta es la suma de los grados, ¿no? 4 por 3, 12, más 6, 18. La suma de los grados me da 18. Quiere decir que la cantidad de aristas es ¿cuánto? La suma de los grados es el doble de la cantidad de aristas. Entonces va a ser 9. Aquí hay 9 aristas. ¿Bien? Bien, y entonces en esta secuencia, ¿cuántos vértices tienen que haber? Yo para una manera de controlar que hemos hecho bien, ¿no? En esta secuencia tiene que haber exactamente 10 vértices, porque si tengo 9 aristas, al pasar por ella, acá tiene que haber 10 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 vértices, 9 aristas. Cualquier circuito de Euler o camino de Euler que pase por acá tiene que tener 9 aristas y 10 vértices. Bien. Vamos a ver el otro. Miremos los grados.
3, ajá, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4. Bien. Salvo 2 vértices, todos los demás son pares. Hay exactamente 2 de grado impar. Entonces, lo que posee es camino de Euler. Y dice el teorema, cuando existen exactamente 2 vértices de grado impar, el grafo posee camino de Euler, y esos vértices de grado impar son exactamente el inicio y el fin del camino. Bien, hagamos la misma cuenta de recién, para ver cuántas aristas hay. Sumemos los grados, bien, 2 y 4, 6, y 3, 9, y 4, 13, y 2, 15, y 4, 19, y 3, 22, 26. La suma de los grados es 26, significa que la cantidad de aristas es 13. 13. Bien, recuerden esta propiedad. Suma de los grados de todos los vértices es el doble de la cantidad de aristas. Esto se cumple en todos los grafos. ¿Ah? Entonces, cantidad de aristas, suma de grados dividido en 2. Digo esto porque si no, para contar las aristas tendrían que estar así contando y después uno se marea, tal vez no en esta cosa pequeñita, pero si fuera más grande nos mareamos y contamos de más o contamos de menos y nos equivocamos. Bien, entonces esto lo veo más seguro. Porque además ya los grados los tenía visto. Aprovecho esta información de los grados. Bueno, y entonces, encontremos el camino de Euler. Entonces, tengo dos vértices de grado 3, los impares. Ellos son el inicio y el fin de mi recorrido. Bien, entonces, supongamos, elijo salir de 5, pero también podría haber salido de 1. Bien, elegí de 5, me da lo mismo. Fíjense que en el grafo hay como cierta simetría, bien, tanto respecto de este eje, ven, hay cierta simetría, como desde este otro eje, hay como una simetría vertical y horizontal, pero bueno, un detalle nada más, ¿no? Como para que me permite a mí decir, pareciera ser que va a ser el mismo trabajito partir de 5 que de 1. Bien, entonces parto de 5 y tengo para elegir ir a 2, a 3 o a 1. Podríamos ir a 1 ya mismo, no hay problema con eso, porque yo cuando estoy buscando camino y circuito de Euler, lo que no debo repetir es arista. Bien, al vértice lo puedo repetir. Bueno, estoy en 1, estoy parada acá en 1 y puedo ir a 4 o a 6. Bueno, qué sé yo, elijo ir a 4, y estoy en 4 y puedo ir a 7, a 3 o a 6. Bien, supongamos elige ir a 7. ¿Se dan cuenta que se abren varias posibilidades? Por eso los circuitos, los caminos son muchísimos. De 7, por ejemplo, voy a 3, de 3 voy a 5, salgo de nuevo de 5 porque tengo que pasar por todas las aristas, voy a 2, voy a 8, después de 8 voy a tener que hacer 6, fíjense que aquí ya habría una, advertencia que tomar. Ya aquí no me va a dar lo mismo ir, a ver, estaba en 8, llegué hasta 6, bien. Estoy en 6, ¿no? Aquí ya no da lo mismo hacer esto, bien, que hacer esto o por la otra. No da lo mismo, porque si yo hiciera ahora acá 1, me quedo encerrada. Para salir de 1 tendría que repetir arista. Y me queda todo este cuadrado al interior sin recorrer. Así que aquí, ojo, digamos, no puedo transitar por 1. Bien, entonces, por la arista 6,1, perdón, por esta arista todavía no lo puedo transitar. Bien, entonces ahora hago 6,2, 2,3,
3, 4, 4, 6 y recién 6, 1. Bien, entonces hago 6, 2, 2, 3, 4, 6, 1. Bien, contemos los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 14 vértices, 13 aristas, 14 vértices. Cualquier camino o circuito, eso cuando vimos la definición de caminos, hemos dicho, si hay n vértices, si hay n aristas, entonces hay n más 1 vértices. Eso en cualquier camino. Por supuesto, en este también. Bien, la cantidad de aristas y vértices tienen esta relación. Vértices, uno más que de aristas. Bien. Bueno. Limpio esto. Perfecto, sigamos. Vino un matemático posteriormente, ya casi a fines del siglo XVIII, un inglés, William Hamilton, tenía el título de Sir, digamos, por la corona inglesa, y él era un matemático que digamos, se sentía atraído por los juegos. E inventó un juego que era un dodecaedro de madera, bien, donde los vértices representaban ciudades, ¿ah? Ciudades en el mundo. O sea, el dodecaedro representaba el mundo. Los vértices ciudades y las líneas eran rutas. Obviamente, podrían ser en ese momento terrestres o marítimas. Bueno, rutas que conectaban las ciudades. Bien, y él se preguntaba, ¿puede un viajero, partiendo de cualquier ciudad, recorrer todas las ciudades y sin repetir ciudad, ir al punto de partida? ¿Me entiende? Volver al punto de partida. Él se preguntaba eso. ¿Existirá un recorrido para este viajero de tal modo de recorrer las 20 ciudades, volver al punto de partida, sin repetir ciudades? Bien. Entonces, fíjense cuál es la diferencia de Euler. A Hamilton solamente le interesa recorrer los vértices, las ciudades. Él nunca se plantea recorrer todas las rutas. Él solamente los nodos. Euler quería recorrer todas las aristas. Todas las aristas. Bien. Todas las aristas. Y entonces es claro que si, por ejemplo, ahí lo están viendo, supongamos este nodo, lo voy a sacar acá, tiene 3 aristas que inciden en él. Si él quiere solamente visitar esta ciudad, entrará por una ruta, saldrá por otra, y va a quedar una ruta que no usará. Bien. Entonces, estos caminos que estamos buscando con la pregunta de Hamilton, bien, no pasa por todas las aristas, solamente por todos los vértices. Y por supuesto que si aquí hubiera 4, 5, 6, 20.000 aristas, no me va a importar. Estas quedarían inútiles, porque yo para visitar este nodo solamente necesito 2 aristas. Una por donde entrar, otra por donde salir. Bien, o sea que la situación más simple sería que tenga un nodo con 2 aristas, de grado 2. De grado 2. Por una arista entro, por la otra salgo, para visitar ese vértice. ¿Me entienden? La situación a pensar es, ¿qué pasa con un nodo de grado 1? Si yo quiero visitarlo a este vértice, entonces voy a transitar por la única arista que tiene para llegar a él. Y ya no voy a poder salir. O sea que este sería como un nodo terminal. Ahí tendría que terminar.
Bien, y si aquí había un nodo de donde salí, que sea el inicio, esto va a tener que ser el fin, porque no voy a poder volver a él, ¿me entiende? Acá morirá mi camino, digamos. Acá terminará el recorrido, porque no puedo salir de él, no tengo otra arista para salir. Bien. Bueno, les decía de que Hamilton había inventado esto como un juego, un dodecaedro que representa el mundo. Y ¿se acuerdan de la paginita esta de GraphDrawer, cajón de gráfica, que yo les mostré? Les decía que había varios dibujitos que eran muy conocidos, ¿bien? Y ahí está el dodecaedro, ¿bien? Ahí está el dodecaedro. Forma 3D, ¿lo ven? Ahí tienen su forma 3D. Y por supuesto que esto puede tener muchas apariencias, ¿no? Una de las apariencias conocida, a ver, perdón. Una de las apariencias muy conocidas es esta, ¿no? Una de las apariencias muy conocidas. Lo que también me lleva a esta otra apariencia, como un pentágono central, porque todas las caritas son pentágonos. Una cosa así, a ver. Bueno, y esto tiene muchas apariencias. Bien, esto me ayuda al siguiente tema que vamos a ver enseguida, que es el de grafo isomorfo. Miren cómo un mismo grafo puede tener muchas apariencias. Y lo ideal es que, no lo ideal, digamos, que para la vista, para cuando uno tiene que recorrer el grafo, es conveniente, es que las aristas no se crucen. Porque cuando las aristas se cruzan, eh, cuando las aristas se cruzan, ahí en los cruces me puedo marear, me puedo equivocar, ¿bien? Me puede, tal vez no equivocar, pero sí mentalmente buscar un camino por acá, no me sea tan ágil como cuando no se cruzan las aristas. Bien, entonces generalmente cuando se dibuja un grafo se prefiere dibujarlo sin que la arista se cruce. Pero no todos los grafos pueden dibujarse sin que las aristas se crucen, ¿no? Ese es, aquí me desvío un poquitito, ese es el concepto de grafo plano. Un grafo es plano cuando se puede dibujar sin que las aristas se crucen, como por ejemplo, este sería plano, porque yo recién lo dibujé, menor, mayor atracción. Hace rato hice esto y así evité los cruces. Bien, esto es lo que llamamos un grafo plano. Pero miren, este grafo, que era el famoso K5, te dirán, bueno, ¿cómo hago para evitar que no se crucen? Saquen, traten de hacerlo. Y van a ver que lo mismo se cruza. Imposible. Este es lo que es uno de los ejemplos de grafos no planos, grafos que no se pueden volver a dibujar evitando cruces. Bien. Bueno, jueguen con esto. Sigamos. Bueno, entonces, acá tienen al dodecaedro dibujado como una de esas formas, ¿ah? Sin cruces. Bien, Hamilton quería
recorrer todas las ciudades sin repetir ciudades. Bien, y eso da pie a esta definición. Se dice que un grafo posee camino de Hamilton si solo si posee un camino elemental que contiene todos los vértices. Bien, ya sabemos qué significa elemental, que no se repita vértice, y por supuesto tampoco aristas, y de tal modo que cubra todos los vértices. Ese es un camino de Hamilton, y si volvemos al punto de partida, si a eso le agregamos la condición de que sea cerrado, se llama ciclo de Hamilton. Bien, recuerden la diferencia entre ciclo y circuito. En el ciclo no se repite nada, en el circuito lo que no se puede repetir es aristas. Bien. Bueno, y entonces aquí tienen una solución, está pintado de negrita, una solución del problema de Hamilton. Sí tenía solución, qué sé yo, a ver, parto del vértice 8, hago 8, 9, 10, 2, 3, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 6, 15, 20, 13, 14, 4, 5, 1, 8. Esa es una solución. Bien, pero no es la única. Bien, pueden elegir partir de otros vértices y en ese vértice tomar distintas opciones, incluso, obviamente, en cada uno de los vértices que se visita también pueden presentarse otras situaciones. Miren las aristas que han quedado sin recurrir, sin transitar. Bien, esas son las que están en una línea más clarita, son las aristas por las que no pasé. Bien, las aristas que están en negrita son por las que pasé. Bueno, miren cómo cuando uno busca, hay algoritmos, ¿no?, que hacen esta búsqueda, pero nosotros, bueno, ya por falta de tiempo no lo incorporamos a nuestra rutina, a nuestra enseñanza. Pero rápidamente se pueden dar cuenta que si uno, por ejemplo, en este grafo, empieza a formar el ciclo, bien, por el contorno y rápido vuelve al punto de partida, estaría haciendo mal. Porque he salido del 17 y he vuelto al 17, pero sin recorrer todos los demás. Y si yo saliera de acá y siguiera, bueno, pero es que al 17 voy a pasar por el 17 varias veces. Entonces, aquí claramente no tendría que haber vuelto tan rápido al 17, hubiera tomado por acá, ¿me entienden? ¿Ah? Tampoco hacer esto, porque no puedo volver al 17. O sea, partir del 17, bueno, voy a volver al 17 cuando haya pasado por todo lo demás. Entonces, no hay que volver tan rápido. Bien, entonces supongamos hago 15, 14, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer esto, acá estoy buscando otro, ¿ah? Otro, estoy pintándolo de amarillo, otro ciclo, ¿ven? Bien, ahora pintado de amarillo, otro ciclo de Hamilton. ¿Ah? No es el único. Podríamos hacer la cuenta de cuántos hay, ¿bien? Pero necesita de algunos conceptos de combinatoria que no damos, así que no va a ser de interés por ahora. Bien, Hamilton tiene un problemita, que no es como Euler, que tiene un teorema que te da condiciones necesarias y suficientes. Hamilton solamente te da condiciones suficientes. Sí, entonces. Sí, entonces. ¿Ah? Estos teoremas son de la forma P, entonces Q. Son implicaciones lógicas. Si esto es verdadero, esto también. Pero si esto fuera falso, sobre Q, sobre el consecuente, no puedo decir nada. Podría ser verdadero o falso. Podrían ser las dos cosas. Bien, entonces, ¿cuándo se utiliza este teorema? Cuando el antecedente es verdadero. Ahí puedo aplicar el teorema. ¿Qué dice el teorema? Dice, si el grado de los vértices es mayor o igual, si el grado de los vértices es mayor o igual que n sobre 2, donde n es la cantidad de vértices, bien, entonces el grafo posee ciclo de Hamilton. Ignoren esto.
Ignoren esto. Bien, este era un recordatorio de la parte de lógica que ya les di. Bien. Eso dice este teorema. Si el grado de los vértices es mayor o igual que n sobre 2, la cantidad de vértices, entonces el grafo posee ciclo de Hamilton. Y, claro, ustedes vieron cómo era tan importante la cantidad de aristas. Claro, cuanta más aristas tengo, con más seguridad tengo ciclo de Hamilton. Y entonces, acá hay una relación que te dice que si la cantidad de aristas cumple esta desigualdad, que tiene que ver con la cantidad de vértices, la cantidad de aristas es mayor o igual que n al cuadrado menos 3n más 6 sobre 2, n es la cantidad de vértices, entonces el grafo posee ciclo de Hamilton. Bien, entonces existen estas dos herramientas, pero a ver, aplíquenlas correctamente. Aplíquenlas, como le decía recién, teniendo en cuenta que estas son solamente condiciones suficientes. Son expresiones de la forma P entonces Q. Condición P es suficiente para Q. Nada más. No es necesario y suficiente. Bien, entonces, tengo que ver en mis ejemplos, si se cumple esto, puedo decir que posee ciclo de Hamilton. Si no se cumple, no puedo decir nada. Bien, igual acá. Bueno, vamos por los ejemplos. Fíjense, recién les decía lo de la cantidad de aristas. Claro, imaginemos un grafo completo. El grafo completo es el grafo simple. El grafo completo es el grafo simple con todas las aristas posibles. Todos los grafos completos son los grafos simples con todas las aristas posibles. Agregar una arista más sería poner un lazo o poner aristas paralelas. Aquí es todos con todos, por definición. Son, podríamos decir estéticamente, son los polígonos con todas sus diagonales. Entonces sí, esto sí tiene, claramente sí tiene circuito de Hamilton, ciclo de Hamilton, porque yo puedo ir por los contornos, ¿me entienden? Puedo ir por los contornos, hago 1, 4, 3, 2, 5, 1 y listo. Así que cualquiera sea el grafo completo, esa podría ser una pregunta de examen. ¿Los grafos completos tienen ciclo de Hamilton? ¿Todos? Claro, sí, todos. Porque puedo ir por los contornos. Como siempre me queda una figura que es un polígono, que la puedo dibujar como un polígono regular, entonces un ciclo de Hamilton sencillote sería aquel que va por los contornos. Sería el que va por los contornos, 1, 4, 3, 2, 5, 1, y listo. Y ya está. Bien, así que todos los grafos completos tienen ciclo de Hamilton. Y camino también, porque, por ejemplo, comienzo en 1 y termino en 5. Quito esta línea. Comienzo en 1 y termino en 5. Bien, entonces, lo cual, un poco, ¿ven? Está aquí dicho que la cantidad de aristas es importante. Cuanta más aristas tenga, mejor. Bien, para asegurarme que tiene ciclo de Hamilton. Miren, les copio acá otro dibujo de este graficador. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito.
Díganme, ¿les parece a ustedes que tiene ciclo de Hamilton? ¿Podría yo partir de cualquiera de estos vértices, los que están acá a la izquierda, por ejemplo, del vértice 4, visitar a todos los que están de su lado, ir a 11, visitar a todos los otros y volver a 4? ¿Se podrá? ¿Se puede hacer esto? Esto que les dibujé, que les pinté de amarillo, ¿es un ciclo de Hamilton? ¿Están ahí, chicos? No, porque está repitiendo el número 11. Exacto, he pasado por 11 2 veces. Es cierto, partí de 4 y volví a 4, pero no es lo que llamamos ciclo de Hamilton. Hamilton quiere visitar todos los vértices, pero a cada uno una vez. ¿Ah? Fíjese, en la clase pasada vimos un concepto importante que era el concepto de vértice istmo. 11 es istmo. Si yo lo sacara a 11, quedaría desconectado este sector de la izquierda del sector de la derecha. Así que ahí ya vemos como una condición necesaria para que un grafo, necesaria pero no suficiente, para que un grafo posea ciclo de Hamilton, que no posea istmos. Bien, así que podríamos a eso también tenerlo como una observación a considerar. Porque en algunos grafos, ¿ah? En algunos grafos, los istmos saltan a la vista. Y entonces, si yo les digo, posee o no, posee o no, por ejemplo acá, ya les pego trito. Posee o no ciclo de Hamilton, con solo ver los istmos, me pueden decir. ¿Hay istmo acá? Sí, ¿verdad? Si sacan al vértice 2, con por supuesto todas las aristas, el vértice 8 queda aislado. Bien, ya está. Este no tiene ciclo de Hamilton. Y no sé si camino. Porque fíjese, como yo tengo que visitar a todos los vértices, para visitarlo al vértice 8, supongamos que venga por este lado, para visitarlo al vértice 8 tengo que ir por 2, ir hasta 8 es como si fuera un callejón sin salida, y tengo que volver a salir por la misma arista. Y estaría de ese modo visitando al 2 2 veces. ¿Lo ven? Este 2 es como el 11. No puedo ir de un sector al otro sin pasar por él 2 veces. No solamente el vértice 2, el vértice 5, el vértice 4. Yo para visitar al vértice 10 tendría que ir por 4, voy a 10, vuelvo a 4 para seguir el recorrido y estaría visitando al 4 2 veces. Así que cuando hay vértices sismos, seguro no hay ciclo de Hamilton y habría que ver si camino de Hamilton. Bien, supongamos, ustedes dirán, pero no, pero ¿por qué habría que ver? Miren esta situación. Acá hay istmo, ¿verdad? Este sismo y este sismo. Si yo a ellos los elimino, por supuesto eliminen de a uno, queda desconectado el grafo. Hay 4 istmos. Los vértices terminales nunca son istmos. Bien, pero sí tiene este camino de Hamilton. Salgo de este vértice, ¿ah? Salgo del vértice, de este vértice, voy por acá, por acá, por acá, por acá, listo.
Más sencillo imposible. ¿Tiene camino de Hamilton? Sí, porque he recorrido todos los vértices del grafo. Obviamente no tiene ciclo. No puedo volver al punto de partida. Uno de los vértices es el inicio y el otro es el fin. Inicio. Y acá teníamos 4 istmos. ¿Ah? Entonces, a ver, si tiene istmos, puede que sí tenga camino o puede que no. Bien, lo que no va a tener es ciclo. Si tiene istmo, no va a tener ciclo. No puedo recorrer todo el grafo, todos los vértices y volver al punto de partida, porque por los istmos voy a tener que pasar 2 veces. Eso con seguridad. Bueno, miren acá. Analizar si se cumplen los teoremas que hablan sobre la existencia del circuito de Euler y Hamilton y en cada grafo obtener ambos. Bien, a ver, voy a hacer cada uno de ellos más grande. Bien, para Euler, analicemos los grados. 2, 4, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2. Todo grado par y entonces sí posee, posee circuito de Euler. Bien, entonces, a ver, alguien que vaya anotando, porque después voy a necesitar que me dicte. Bien, vayamos anotando. Yo le decía recién que hay algoritmos, que no le enseñamos por falta de tiempo, pero hay algoritmos para eso. Lo pueden buscar ustedes, por supuesto, también. Supongamos que salga del vértice B, vayan anotando B, E, I, C, J, E, F, C, A, D, B, G, A, H, B. ¿Bien? ¿Ven? He recorrido todo. ¿Me van dictando? B, E. ¿Qué más hice? ¿Alguien anotó? C, J, E, F, C, A, D, B, A, B, B. D, A, B, B, D, B. ¿Qué más? G, A, H, B. G, A, H, D. H, B. B, sí. Bien, ahí está. ¿Bien? Perfecto. Generalmente cuando les pido que ingresen esta secuencia en las preguntas del cuestionario, les pido especialmente, les digo, inicie esta secuencia usando coma como separador y sin espacio, o sea, porque así está configurada la respuesta. Tengan especial cuidado con ese tipo de preguntas de respuesta de texto, porque les doy las indicaciones de cómo responder. Bien. Bueno, vamos por Hamilton. ¿Poseerá camino de Hamilton? Bien. Primero, veamos si hay vértices ismos. Veamos si hay vértices ismos. Este sería ismo si yo lo sacara a él. Sacaría esta arista, esta y esta. Que lo que me quedaría desconectado. No, ¿verdad? El grafo que me queda. Me quedaría esta arista, esta, y todas las de este lado. Me quedaría esto, fíjense en lo amarillo, no es disconexo, ¿verdad? Bueno, fíjense en que también aquí hay también cierta simetría, lo mismo que digo de B, lo puedo decir de A, tampoco es ismo, ni E ni C, pero hay algo especial con ellos. Hay algo especial con ellos. Veamos. Veamos si puedo aplicar el teorema, porque el teorema me dice, si se cumple esta condición, pueden decir que tiene ciclo de Hamilton. Veamos la primera, que era de los grados. N es la cantidad de vértices, es
5 y 5, 10. N es 10 y N sobre 2 es 5. Bien, una de las condiciones era que el grado de los vértices tenía que ser mayor o igual que N sobre 2. Todos los vértices. ¿Se cumple? Y no, no se cumple. Porque miren, tiene grado 2. Esto no se cumple. Bien, ¿qué es lo que digo? No se puede aplicar el teorema. ¿Cuál es el error frecuente que cometen aquí algunos? Por ejemplo, algunos dicen, el teorema no vale. No, eso es un error. ¿Cómo que no vale el teorema si está aprobado el teorema? Si vos tenés un teorema que es una implicación lógica, porque tu hipótesis en tu caso no se satisfaga, no puedes decir que el teorema no vale, sino que no podés aplicar el teorema ahí. Simplemente. Bien, o sea, a ver, supongamos otra situación. Ustedes tienen en análisis matemático teoremas que valen para las funciones continuas. Solamente lo pueden aplicar para las funciones continuas. No pueden exigir que cumpla ese teorema las funciones que no sean continuas, porque la hipótesis necesita que sea continua. Bien, entonces uno aplica el teorema en las situaciones a donde la hipótesis es verdadera, para decir que el consecuente también. No es el caso acá. Bien, veamos el otro teorema, el que me hablaba de la cantidad de aristas. La cantidad de aristas tenía que ser mayor o igual que n cuadrado menos 3n más 6 sobre 2, si no recuerdo mal, pero a ver, déjenme en que haga memoria, porque soy mala para la fórmula. Sí, mayor o igual que n cuadrado menos 3n más 6 sobre 2. Bien, calculemos la cantidad de aristas. Bueno, a las aristas la voy a calcular, como hacía recién, vamos sumando los grados. 2 más 4, 6, más 4, 10, más 2, 12, y 2, 14, y 2, 16, y 4, 20, y 4, 24, 26, y 2, 28. ¿Ah? La suma de los grados es 28, por lo tanto la cantidad de aristas es 14. ¿Bien? Bueno, reemplazo acá. Yo me pregunto, ¿se cumple esto o reemplazo? 14 esto, ¿bien? N cuadrado, N es 10. Acá vas a tener 10 al cuadrado menos 3 por 10 más 6 sobre 2. ¿Cuánto es esto? Un montón. Aquí ya nada más tengo 100. 100 menos 30, 70, 76. 76 sobre 2. 76 sobre 2 es 38. Bueno, 14 no es mayor o igual que 38. De nuevo, no se puede aplicar este teorema. Recién les decía que en este punto veíamos que se cometían dos tipos de errores. Una, decir que el teorema no vale. Y la otra es decir, como esto no se cumple, entonces no existe no existe el ciclo de Hampton. No. Yo recién les decía, si ustedes tienen antecedente falso, no pueden decir nada, no pueden aplicar el teorema. El consecuente, entonces, podría ser verdadero o falso, puede ser lo que quiera. Bien, pero el error frecuente está acá, el decir que si el antecedente es falso, el consecuente es falso. No, esto se da cuando tienen condiciones necesarias y suficientes. Aquí sí. Si ustedes tuvieran un sí, solo sí, si P es falso, Q también, si P es verdadero, Q también, y al revés. Pero no tienen esto en este caso. En este teorema solamente tienen una condición suficiente. Bien, entonces, acá con este teorema hay muchísimo error de interpretación, entonces les pido que tengan especial cuidado en la interpretación.
Bueno, entonces, como no puedo decir nada, no se puede aplicar el teorema, sigo con la duda de si este grafo posee o no ciclo de Hamilton. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos por la definición. ¿La definición qué me dice? Bueno, que busque un camino o un circuito que visite todos los vértices sin repetir. Simplemente, esa es la definición. Hago esa búsqueda, busco un camino sin repetir. Fíjense en que aquí también hay cierta simetría, bien, hay cierta simetría, o sea que todo lo que yo observe de los vértices que están de esta línea azul para arriba, también lo voy a poder decir de los vértices que están para abajo, y también habría como una simetría así, axial, respecto de esta línea. Todo lo que pueda decir de los vértices de la izquierda, tiene que, pues también podría generalizar y decir que va a pasar lo mismo con los vértices de la derecha. Son detalles que me harían trabajar menos. Bueno, entonces, van anotando los vértices. ¿Ah? Supongamos, a ver, voy a partir de G. Y fíjense que si parto de G, estaría lo mismo que partir de I, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, hago esto, G, B, E, I, C, bien, y me voy para A, estaría haciendo mal. Porque me faltarían el J y el F por recorrer y no podría volver a ellos. Tendría que pasar de nuevo por el vértice C. Ajá. Y por el vértice C ya pasé. Retrocedo entonces y digo, en vez de hacer CA, voy a hacer por acá. Voy al F, que fíjense, no tengo mucho camino. Si no voy del C al A, tengo dos caminos. Ir al F o al J. Bueno, voy al F. Ajá. Pero el F es de grado 2. Así que tengo que salir sí o sí por esta arista, no me queda otra. Cuando el vértice es de grado 2, ¿verdad? Si el vértice es de grado 2, por una entro y por la otra salgo, no tengo opción. Y acá hay varios vértices de grado 2. Bien, y ahí pasaría por el vértice I dos veces. Así que solución vendría a ser, esto no es posible, viene a ser, entonces hago J ahora, pero estoy en la misma. J es de grado 2 y tendría que ir a E de nuevo. Volvería a visitar E. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Estando en E, si voy ahí, primero, y luego tengo que ir a J y a F, por los vértices B y los o el vértice C voy a tener que pasar dos veces. No son ismos, pero son muy especiales, porque como tengo que recorrer a todos, y estos en especial son de grado 2, bien, entonces al vértice E y al vértice C voy a tener que volver para visitar los que están acá en verde. Y entonces uno dice, bueno, entonces todo esto hice mal. Vuelva para atrás, no vaya tan rápido al sector de la derecha. Hago GB y ahora voy a H. GB, H. Y G de grado 2. H de grado 2, no tengo otra que salir por acá. Y fíjese en cómo. Si hago esto, ¿cómo hago para volver al D? Para recorrer el D. El vértice A y el B tendría que pasar por ello de nuevo. No son ismos del grafo original. ¿Qué es lo que pasa con los vértices B, A, E y C? Que, por ejemplo, porque uno cuando comienza un recorrido siempre tiene que mirar qué me falta recorrer. Del grafo que me falta recorrer, del subgrafo que me falta recorrer, por ejemplo, el vértice E va a ser un ismo del subgrafo que me falta recorrer. O sea, no son B, A, E y C ismos del grafo original. Pero cualquier recorrido que haga, bien, por el vértice que ya pasé no puedo volver a pasar. Bien, entonces, por ejemplo, acá
fíjese en cómo, estoy acá, ¿no? Tengo que ir a A. Del grafo que me falta por recorrer, que es el que está pintado en negro, A es un istmo. A es un istmo. Si yo lo sacara a él, me quedaría desconectado H del resto. Y hay un algoritmo que tiene que ver con eso, de siempre transitar por vértices que no sean istmos del subgrafo que me quede por recorrer. No sé si se entiende la idea. Bien, más allá de la formulación del concepto como algoritmo, creo que cuando uno hace la búsqueda, intuitivamente lo va a sacar. Uno dice, a ver, acá no me queda otra que ir para A, pero si voy a D y luego a B lo repetiría, no puedo hacer eso. Y si voy a C, no tengo cómo volver a D sin repetir A o B. Así que todo esto que hemos observado, siempre partir del vértice G, en mi caso, acá, en esto que estoy haciendo. Pero también puedo imaginarlo por la simetría del grafo, que lo mismo me hubiera ocurrido si hubiera partido del vértice I, por ejemplo, o del J. A ver, partamos del J. Y hago esto, y hago esto, y esto, y bueno, y si hago para acá, me queda F sin recorrer. Y si hago para acá, tengo que ir a E, y vuelvo a estar con E, y ahí ya me quedo, bien de hacer, y ahí ya no estaría cumpliendo la definición, no estoy encontrando lo que busco. Bien, así que estoy viendo del rol vital que cumplen estos vértices, estos 4 vértices. Por culpa, digamos la verdad, que los culpables son los vértices de grado 2. Porque si, por ejemplo, acá hubiera aristas, fíjense, no habría problema, ¿verdad? Si hubiera aristas. Miren, de hermoso. Si pongo aristas, si ahora pongo esa arista, haría esto. Así que no es solamente el tema de estos 4 vértices centrales, sino los otros eran de grado 2. Bien, así que cuando hay vértice de grado 2, es probable que me pase esto. Es probable que no haya circuito o ciclo de Hamilton. Perdón, ciclo de Hamilton o camino de Hamilton. Vamos por el otro. Bien, este no tiene. Vamos por el otro. Cualquier cosa me dicen, chicos, si no se entiende algo. Bueno, veamos. Vamos a buscar circuito de Euler. Veamos los grados. Acá tengo grado 5. 5. 6. 6. 6. 6 y 4. Tengo 2 de grado impar y 4 y el resto de grado par. Bien, entonces no posee circuito de Euler. No posee circuito de Euler, pero posee camino de Euler. O sea, puedo recorrer todo el grafo sin repetir arista, pero no me exijan volver al punto de partida. Y decía el teorema, y esos vértices de grado impar son justamente el inicio y el fin del camino. Bien, entonces, anoten por ahí, supongamos, este sería el inicio y que aquel sea el fin, G, A, bien, C, F, ustedes observen también mi trazo, que no paso 2 veces por la misma arista. Bueno, G, A, C, F, E, B. Fíjense en cómo tengo muchas posibilidades, ¿no? D.
E, H, F, D, C. Voy a hacer acá H, A, F, B, A, D, G, C, E, G, B. Bien, el que me salió en este momento. Pero hay muchísimos. Bien, hagan la cuenta de la cantidad de vértices, de la cantidad de aristas. A ver si no me faltó nada. Veamos si tiene ciclo de Hamilton. Veamos la primera condición, grado de los vértices. Tenía que ser mayor o igual. Grado de los vértices mayor o igual que n sobre 2. N es 8 vértices y entonces n sobre 2 es 4. El grado de los vértices es mayor o igual que 4. Sí, ¿verdad? Este era 5, 5, después había 6 y este de 4, otro de 6, así que sí. Entonces, aplicando el teorema, digo que por teorema, digo que existe ciclo de Hamilton. Por supuesto, el teorema no me lo da. Bien, lo tengo que encontrar ahora, pero ya sé que existe. Bien. Bueno, encontremos alguno. Qué sé yo, salgo del G, hago A, G, A, C, por ejemplo, H, F, E, B, D, digo D, B, G. Ahí tienen uno. Bien, solamente recorro vértices. ¿Listo? Así que aquí sí pude aplicar el teorema. Fíjense acá cómo es de generoso este grafo, que no es completo. Porque para ser completo, todos tendrían que tener grado 7. Son 8 vértices. Si fuera completo, tendría que ser un grafo de 8 vértices con 7 aristas cada uno. Y no. Este tiene 5, 5, 4, 6. No es completo. Pero sí es generoso en cuanto a la cantidad de aristas. Por eso es que cuanto más arista tenga, es probable que tenga ciclo de Hamilton. Bien, vamos al otro. Bien, miremos los grados. 3, 3, 3. Bueno, ya está. Con esto ya estoy viendo que no posee camino de Euler ni circuito, ni circuito de Euler. Recuerden lo que exigían los grados. No posee. Listo, ya está. Veamos Hamilton. Y por supuesto que veamos los grados. Se cumple esto, grado de los vértices mayor o igual que n sobre 2. N es 8. Y por lo tanto n sobre 2 es 4. ¿Se cumple? No. No. Bien. Bueno, no sé qué dice acá. No se cumple. Bueno. No se cumple. No puedo borrar. No se cumple. No se cumple la condición que me habla el teorema. Entonces, ¿qué digo respecto del teorema? A ver, acá voy a poner más. Oh, esperen un segundito.
No sé qué hago, que me desaparece todo en un momento. Espérame un segundito, cierro y vuelvo a abrir. Ahí vamos. ¿Sigo compartiendo o se me salió? No, profe, se le salió. Bien. A ver, ahí va. Bueno, le decía de que esto no se cumple. Grado de los vértices mayor o igual que 4, no. Bien, este tiene grado 3, ya está, listo. Bueno, entonces, no se aplica teorema. Prohibido decir que el teorema no vale, ¿ah? o que no posee ciclo de Hamilton por culpa de los grados. No. Entonces, ¿qué hago? Porque sigo con la pregunta, ¿tiene o no ciclo de Hamilton? Entonces aplico la definición, hago la búsqueda por definición. Fíjense, acá no sé si logran ver que hay como una formita de S. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto, G, B, G, D, C, F, H, A, E, B. ¿Lo ven? Sí, profe. B, G, D, C, F, H, A, E, B. Así que este sí tiene ciclo de Hamilton. Pero no por el teorema. El teorema no me ayudó, no apliqué el teorema. Bien, entonces, estos 3 ejemplos que están en la actividad es para que tengan ese aprendizaje. En el caso del medio, en este es el único caso en el que pude aplicar el teorema. Aquí sí se cumplió, ¿me entienden? Aquí sí se cumplió la hipótesis, aquí pude aplicar el teorema, pero en ninguno de estos dos pude aplicar el teorema. Bien, y mientras este sí posee ciclo de Hamilton, este no posee. Pero en ninguno de los dos me ayudó el teorema. ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. fue medio redundante con esto porque la verdad que, digamos, por la experiencia que tengo ya veo que siempre les causa problemas. Pero el problema es, el problema es lógico, o sea, aquel que todavía está trabado con el tema de las condiciones necesarias y suficientes, no logra todavía entender cuál es la idea que transmite, ese es el que se queda trabado, ese es el que le cuesta entender. Bien. Otro tema, cambiemos de página. Miren, ¿se acuerdan antes de leer el título? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que cuando uno dibuja un grafo puede dibujarlo como uno quiera? Porque aquí no interesaban cuestiones de posición, cuestiones de distancia ni de formas. En la Sí, misma profe. página esta graficadora, ustedes han visto que yo puedo mover los vértices para cualquier lado y es el mismo grafo, con distinta apariencia. ¿Bien? Entonces, básicamente, eso es lo que ahora tendría que pensar. Si yo tengo 2 grafos con distinta apariencia, ¿será el mismo grafo redibujado? Bien, por supuesto que cuando ustedes me ven hacer las transformaciones, me están viendo en vivo y en directo hacerlas, ustedes saben que es el mismo grafo. Pero si yo les presentara, bien, a ver, miren, no les comparto en este momento, voy a buscar 2 dibujitos. Déjenme que trabaje un poquitín.
Si yo le presentara esas dos gráficas, ¿podrían decir rápidamente ustedes, se trata del mismo grafo redibujado? No, profe. Tan rápidamente no, ¿verdad? Tendrían que observarle. Por supuesto que aquí ayuda mucho que las etiquetas sean las mismas, ¿no? Uno podría decir, a ver, primero los dos son simples, o sea, no hay lazos ni lados paralelos. Luego, el vértice 1 tiene grado 5 y acá el vértice 6, grado 6, y el vértice 1 acá también tiene grado 6, el vértice 2 tiene grado 3, este también. A ver, ¿quiénes son los adyacentes al 2? El 1, el 7 y el 3, el 1, el 7 y el 3. Teníamos que observarlo, ¿verdad? Porque, ¿cómo descubriría que este grafo, bien, es el de la izquierda? Viendo que el comportamiento de los vértices sean el mismo. Bien, y por supuesto que ayuda que las etiquetas sean las mismas. Pero ¿qué tal si yo hubiera a propósito cambiado la etiqueta y aquí hubiera puesto A, acá hubiera puesto B, acá hubiera puesto C, D, E, F, G? Entonces, los números no me van a ayudar. No es que el 1 de aquí tiene que ser el 1 de allá, porque acá tengo letras. Y tampoco es cuestión de que el 1 sea el A. Acá el 1 tiene grado 6 y acá el A tiene grado 3. Entonces, si las etiquetas son distintas, ¿cómo sé que es el mismo grafo reetiquetado acá? ¿Bien? O, miren, supongamos, ¿no? Que esta sea, imaginen no, a ver, tal vez no es una situación real, ¿no? Pero supongamos que estas sean personas en el grafo G1, estas sean personas y cómo se organizan o cómo se relacionan en una empresa, como una especie de organigrama. Y estas sean otras personas de otra empresa. ¿Bien? Así que por supuesto que no es el mismo grafo, porque estos vértices son otro conjunto. Acá tengo el conjunto de personas que trabajan en la empresa 1 y acá tengo otro conjunto de personas que trabajan en la empresa 2, así que G1 no es igual a G2. Bien, para ser G1 igual a G2, primero que B1 tendría que ser igual a B2. No, no se cumple acá. No estoy diciendo grafos iguales, sino que lo que estaría preguntándome es, sabiendo que no son los mismos grafos, porque acá están las personas de la empresa 1 y estas son las personas de la empresa 2. Pero lo que me pregunto es, ¿se organizan los de la empresa 2 igual que los de la empresa 1? La organización, la vinculación entre las personas que participan en las empresas es la misma. Esa podría ser una pregunta. Es por eso que no hablamos de igualdad de grafos, sino de isomorfismo entre grafos. No es igualdad, sino, no es igualdad de conjuntos, no es lo que exigimos para la igualdad de conjuntos que los objetos sean los mismos, sino que tengan la misma estructura, igual estructura. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Entonces, los grafos no es que tengan los elementos que sean iguales, sino que estén vinculados del mismo modo, la misma estructura. ¿Ah? Eso puede pasarles cuando observen organigramas de empresas. Yo puedo tener dos empresas distintas, de dos rubros distintos, obviamente cada uno con su grupo de personas y están organizados del mismo modo. Bien, y eso es algo que a veces es fácil de ver y otras veces no tanto. Y ese es un concepto matemático. Y es un concepto matemático que tiene que ver obviamente con conjuntos y con funciones. Sean G1 y G2, dos grafos no dirigidos. Vamos a decir que G1 y G2 son isomorfos, sí y solo sí, importantísimo que tengamos el sí y solo sí. Existen dos funciones biyectivas, una entre los vértices, una F, entre los vértices y una G entre las aristas,
tales que cumpla esta condición. Primero, recordemos qué significa biyectiva. Biyectiva son las funciones que son uno a uno, las biunívocas, que nosotros en discreta, digamos, no las mencionamos tanto porque no nos aparecen con tanta frecuencia. Ustedes vieron cómo en la unidad 2 lo que más estudiamos eran relaciones, que podían o no ser funciones. Bien, y mencionamos el concepto de función y el concepto de biyección, pero no nos dedicamos a ese estudio. El concepto de función biyectiva ustedes lo ven mucho en análisis matemático. ¿Ah? Cuando ven o cuando buscan la función inversa de una dada, exigen que la función sea biyectiva. ¿Qué significa? Que sea biunívoca. Biunívoca. O sea, o uno a uno. A cada X un Y y a cada Y un X. Bien. Acá tengo dos biyecciones. Una entre los vértices y otra entre las aristas. Tal que cumpla esta condición. Y esto es lo complejo de leer. ¿Por qué? Porque en esta igualdad intervienen, además de las funciones f y g, bien, f y g, una que es una función entre vértices y otra entre aristas, también intervienen las funciones de incidencias de los dos grafos. Intervienen las funciones de incidencia. Y eso es lo que hace que esta simbología sea lerda de leer o complicada. Entonces, para hacerlo, les recuerdo una cosa, que la función de incidencia de cualquier grafo era una función que a cada arista le asignaba un subconjunto de vértices, que podrían ser un vértice o dos vértices. ¿Bien? Eso era la función de incidencia. A cada arista le hace corresponder un par de vértices. Esta es la arista, le corresponden los vértices a donde incide. Esta era la función phi, la que establecía a dónde incide cada arista. Bueno, acá tengo dos phi, phi 1 y phi 2. Y entonces, miren, voy a escribir más grande esa expresión, esta. Cuando yo digo phi 2 de algo, ¿no? Estos son vértices. Esos son vértices. Y lo que tengo aquí adentro es una arista. Es la arista imagen de la arista A. A, una arista del primer grafo. Y miro qué pasa en el otro miembro. Tengo una phi 1 de A. Y estos son vértices. Los phi son vértices. Bien, los valores phi de arista, phi de A, son vértices. Bien, y entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo acá? Que a los vértices, a ver, ¿y vértices de dónde? Perdón, vértices ¿de qué grafo? ¿De qué grafo? Acá intervienen dos grafos. Phi 2 es una función del grafo G2. Y phi 1 es una función del grafo G1. ¿Bien? Entonces, lo que está diciendo esta igualdad es que a los vértices de G1 le va a corresponder como imagen los vértices de G2. Que sean aquellos vértices que inciden en la arista imagen. Dicho de otro modo, acá tengo la arista A. Y ella incide en un par de vértices. Le llamemos B1, B2. Bien, entonces, a estos vértices le va a corresponder, la función f, les va a corresponder, esta sería la función f, es una correspondencia entre vértices, aquellos vértices que sean las imágenes, que sean los vértices a donde incide la arista imagen de A. Entonces acá va a estar otra arista, que va a ser la imagen de la arista A,
Y acá va a haber otros vértices, le voy a llamar U1, U2, bien, 1, a ver, no le voy a dar estos nombres, perdón. Justamente voy a seguir la anotación. Este va a ser F de B2, la imagen del B2, y este va a ser F de B1, la imagen de B1. Eso es lo que quiere transmitir esa fórmula, que como le digo es pesadísima de leer, por lo que intervienen tantas funciones. Pero la idea es esta. Esto pertenece al grafo G1 y esto pertenece al grafo G2. Esto está en el grafo G2. Entonces, lo que estamos diciendo es que las imágenes, o sea, que a vértices adyacentes en G1, adyacentes por medio de una arista, le va a corresponder como imagen en G2 aquellos vértices que también sean adyacentes. Y que justamente la arista que los una sea la imagen de la arista original, de la arista de G1. ¿Bien? Bueno, era obligación de leerle esa fórmula. Pero hay algo que nos ayuda, dice acá más abajo. Si no hay aristas paralelas, bien, esto se puede simplificar y simplemente diciendo esto. Esto vale como en general, cualquiera sea el grafo, con aristas paralelas, con lazo, qué sé yo. Pero si no hay aristas paralelas, esto es lo más simple de escribir. Bien, lo que está diciendo acá es, si yo tengo dos vértices en el primer grafo, que obviamente están conectados por una arista, entonces sus imágenes también tienen que formar una arista en el otro grafo. Bien, a ver, vuelvo a decir eso, pero vamos a mejorar, vamos a simplificar toda esta cosa. Bien, vamos a simplificar con esta mirada. Dice, si yo tengo dos vértices, ¿ah? P1, B2, tal que formen una arista en el primer grafo, bien, B1, B2 entre llaves es una arista, recuerden, bien, es la forma de representar que hay una arista, le llamemos A. Bueno, entonces dice, si hay una arista en el grafo G1 que una B1, B2, entonces entre las imágenes de esos vértices, acá va a estar F de B1 y acá va a estar F de B2, bien, también tiene que haber una arista. Y esa arista sería una arista del segundo grafo, la imagen de la otra arista. En palabras, si un par de vértices es adyacente, o son adyacentes en G1, entonces sus imágenes, que ¿quiénes serían las imágenes? Otro par de vértices, también son adyacentes. ¿Pero en dónde? Estamos hablando de imágenes. Son adyacentes en G2. ¿Ah? Eso es lo que me estaría diciendo esta forma, que es mucho más ágil de leer que la primera. Y esta es la que vamos a aplicar, en realidad. ¿Bien? Entonces, entonces, ¿quién es esta F? Perdón, ¿quién es esta F? Ah, tengo que buscarla yo. No me la da nadie. Yo tengo que buscarla a la F. Y esa F tiene que ser tal que, si yo digo vértice B1, la imagen de B1 tiene que ser un vértice que se comporte como B1. Entonces, uno va eligiendo, va formando F de acuerdo al comportamiento de los vértices. Porque yo quiero, obviamente,
que los vértices se comporten del mismo modo para que podamos hablar de isomorfismo, misma estructura. Bien, bueno, entonces tengo que formar la F. Y entonces de aquí mismo ya se desprenden algunas observaciones, porque si esa F, esa G son biyectivas, quiere decir que para empezar a hablar de isomorfismos, yo debo tener la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de aristas. Si partiendo de, o sea, si tengo dos grafos y que ni siquiera tienen la misma cantidad de vértices, nunca pueden ser isomorfos. Si no tienen la misma cantidad de aristas, no pueden ser isomorfos. Ahora, ¿eso sería suficiente? No. Miren, le pongo acá. Supongamos G1. Estos 4 vértices, las etiquetas no las voy a poner porque no importan. Este es G1. Y que este sea G2. Cuenten las cantidades de vértices y de aristas. 4 vértices. 4 vértices. 4 aristas. 4 aristas. ¿Pero son isomorfos? No. No. No tienen la misma estructura. Bien, ¿y cómo podría decir? ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedo justificar eso? ¿Por qué digo que no tienen la misma estructura? Aquí estos 4 vértices se relacionan formando un ciclo de longitud 4 y aquí no lo hay, acá hay ciclo de longitud 2. Entonces ahí ya ven que obviamente no basta con tener 4 vértices, 4 aristas, la misma cantidad de vértices y de aristas, sino que también los ciclos. Si este posee un ciclo de longitud 4, aquel también tiene que tener un ciclo de longitud 4. ¿Está? También tiene que tener un ciclo de longitud 4. Entonces, bueno, es que este es un caso muy sencillo. Supongamos que haga esto y ahora esto. Mira. Ahora, 4 vértices, 5 aristas. 4 vértices, 5 aristas. Hay un ciclo de longitud 4 y acá también. Un ciclo de longitud 4. ¿Son isomorfos? No. Siguen sin ser isomorfos y ya cumple con que la cantidad de ciclo de longitud 4 es la misma. Pero, ¿qué veo acá? Acá hay 2 lados paralelos y aquí no. O aquí ven, hay un lazo y aquí no. O sea, para ser isomorfos, todo detalle que observen en uno, tienen que observarlo en el otro, porque se supone que es como si fuera el mismo grafo reetiquetado, dibujado de otro modo. Bien, bueno, estas observaciones, bien, obviamente que son necesarias de cumplirse, pero no suficientes. Tener la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de aristas, la misma cantidad de ciclos de longitud, de la misma longitud. A ver, por ejemplo, supongamos que ahora yo haga esto. Y entonces, me van a decir 4 vértices, ahora 6 aristas, 4 vértices, 6 aristas, un ciclo de longitud 4 y 2 ciclos de longitud 2, y también 2 ciclos de longitud 2, ¿son isomorfos? No. No. Pero por supuesto, si no se cumpliera, a ver, supongamos que esto no existiera, acá en G2 hay 2 ciclos de longitud 2 y aquí hay solo uno. Si no se cumpliera que tener la misma cantidad de ciclos, ya podría decir no son isomorfos. Pero cuando lo hay,
No es suficiente, son necesarios, no suficientes. De aquí, de este ejemplo, se desprendería otra cosa. ¿Por qué me dirías que no son isomorfos? ¿Qué observas en uno que no observas en el otro? La cantidad de aristas que tiene uno de los vértices. Y eso, ¿cómo le llamamos? Cuando vos contás las aristas que inciden en los vértices. ¿Cómo le El grado. llamábamos? El grado. El grado. Contemos los grados. 3, 3, 3, 3. Todos de grado 3. Y este ya tiene 2. 3, 4, 3. Y entonces de aquí se desprende otra cosa, que debe tener los mismos grados. Así que ver los grados también me ayuda a confirmar o descartar si hay isomorfismo. Pero entendiendo que tener los mismos grados es necesario, no suficiente. Porque miren, el primer ejemplo que les di, que lo voy a dibujar en otro lado, lo voy a volver a dibujar, este ejemplo, todos tienen grado 2. ¿Verdad? O sea, tener los mismos grados es necesario, no suficiente. Entonces, les acabo de dar un listado de cosas necesarias que deben cumplir dos grafos que pretendan ser isomorfos. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? ¿Para qué es bueno las condiciones necesarias? De no cumplirse, ya pueden decir no son isomorfos. No tienen los mismos grados, no son isomorfos. No tienen la misma cantidad de vértices, no son isomorfos. No tienen la misma cantidad de ciclos de determinada longitud, no son isomorfos. Ahora, cuando eso se cumple, como es necesario nada más, no suficiente, no basta. No basta. Ninguna de las condiciones que les di es condición suficiente. Bien, entonces, ¿qué aplicamos cuando yo sospecho que sí son isomorfos? ¿Qué aplicamos? Aplicamos la definición, pero hay un teorema que nos va a ayudar muchísimo. Dice lo siguiente: dos grafos son isomorfos, fíjense también acá, el sí, solo sí. Eso es muy bueno porque son condiciones necesarias y suficientes. Sí, solo sí, las matrices de incidencias de ambos para alguna disposición de su vértice arista son iguales. Y si los grafos son simples, es mejor o es más cómodo o es más corto trabajar con las matrices de adyacencia. Deben ser iguales, pero no cualquiera, sino para determinado orden de los vértices. ¿Bien? Y ahí está la clave. Ahí está algo a tener en cuenta. No es que vamos a hacer las matrices como uno quiera y tienen que forzosamente coincidir. Tengo que ver cómo dispongo los vértices en las etiquetas, digamos, de filas y columnas, para ver, ¿no? Bueno, miren, hagamos estos dos casos. Actividad 5.8. Bien. Acá, a ver, contemos 5 vértices. Cinco vértices. 5 aristas. 5 aristas. Y acá tengo un ciclo de longitud 4 que salta a la vista. Y acá hay ciclo de longitud 4. Hay uno de longitud 3. Y no hay de longitud 4. Ya está, no son isomorfos. También me hubieran podido decir, también, si no se dan cuenta de los ciclos, o de repente no es lo primero que piensan, miren los grados de los vértices. A tiene grado 1, B tiene grado 2, C tiene grado 2, D tiene grado 2 y E de grado 3. Estos son los grados. Acá 1 tiene grado 1, 2 tiene grado 2, 3 grado 3, 4 tiene grado 2 y 5 tiene grado 2. Los grados son los mismos. Ah, los grados son los mismos. Sí, los grados son los mismos. Bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces voy por los ciclos. Y entonces vimos que este tiene un ciclo de longitud 4 y este
y no de 3, y este tiene uno de 3 y ninguno de 4. Así que no son isomorfos. Bien, los grados sí coincidían. Perfecto. Bueno, no son isomorfos estos dos, ya está, listo. Vamos a ver lo próximo. Bien. Bueno, 6 vértices. 6 vértices, ambos. 6 vértices. 6 vértices. Bien. Para contar las aristas, ¿qué le parece si sumamos los grados? 4, y de paso los voy contando. 4, 4, 8, y 4, 12, y 2, 14, y 4, 16, y 2, 18. Suma de los grados, 18. Quiere decir que cantidad de aristas. 9. Bien. 2 más 4, 6, más 4, 10, más 4, 14, más 2, 18, 14 y 2, 16, 16 y 4, a ver, he sumado mal, a ver, 2 y 4, 6, y 4, 10, 14, 16, y 4, 20, suma de los grados 20, y entonces he sumado mal allá, 4 y 4, 8 y 4, 12, y 4, 16, 18, 20, perdón, acá 20, bueno, ahí ya me he dado cuenta. Bien, entonces 10 aristas. Bueno, no solamente estoy comprobando que la cantidad de aristas es la misma, sino también los grados, ¿verdad? Hay 4 de grado 4 y 2 de grado 2. Bueno, y aquí sí hay un montón de ciclos de longitud 3 para empezar. Acá hay uno, y que podríamos decir, acá encontré uno, y acá encuentro otro, pero acá también puedo encontrar otro. ¿Y cuántos ciclos de longitud 3 habría? Y acá tengo otro, y bueno, también puedo encontrar otro. Acá. A ver, y así podría seguir encontrando más ciclos y de distintas longitudes. Acá estoy encontrando todavía, sigo pensando en lo de longitud 3. Bien, entonces, a ver, pero no vamos a perder mucho tiempo con esto. Pero supongamos un grafo más grande, que tenga, no sé, 100 ciclos de longitud, que tenga 20 de longitud 3, 15 de longitud 4, 8 de longitud 5. No vamos a perder tanto tiempo en eso. Uno va empezando a alzar la sospecha de que sí son isomorfos. ¿Se entiende? Es probable que son isomorfos, pero como tener la misma cantidad de ciclos de vértice de arista era necesario, no suficiente, ya tengo que usar la definición y especialmente el teorema. Bien, estos son grafos simples, entonces voy a trabajar con la matriz de adyacencia. Fíjense en que la matriz de incidencia sería grande. La matriz de incidencia sería de tamaño 6 por 10, mientras que la de adyacencia es de tamaño, 6 por 6. Bien, entonces ahora vamos a hacer las matrices. Bien, vamos por la matriz del grafo de la izquierda, que le voy a llamar, no sé, le llamo, ya tiene G3 y G4. Entonces a esta lo voy a llamar matriz 3. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer? A la primera matriz, hacerla sin problema, por ejemplo, en el orden alfabético. Me voy a alejar un poquitito. En el orden alfabético. Es así, en un orden cualquiera, por ejemplo, el alfabético. A, B, C, D, E, F, G. Esta, háganla sin ningún cuidado en el orden natural. Bien, vayamos viendo. A, ¿quién es adyacente? A es adyacente a C y a B. Entonces hay un 1 acá y un 1 acá y en el resto 0. Y recuerden, algo que también, razón por la cual también conviene la matriz de adyacencia. Es simétrica. Al ser simétrica,
Cada vez que completo una fila, ya tengo la columna. Profe, no iría al G, iría hasta el F nada más. Ay, ¿por qué puse G? Bien. Con razón me quedaba chica la C, D, E, F. Bien. 3-0. Les estaba diciendo que aprovechemos la simetría. Cada vez que tengo una fila ya tengo una columna. Vamos por B. B a quién es adyacente. A A, a C, a E y a D. Entonces va a haber un 1 acá, acá y acá. Bien, y 0 en el resto. Bien. B es adyacente a A, a C, a D y a E. Bien, y entonces ahora completo la columna. Bueno, C es adyacente a B, a E y a D. A B, a D y a E. 0 en el resto. D con quién está adyacente. D es adyacente a B, a C, bien, ahí ya está, B y C, E y F. E y F. Bien. Me falta poco. Ahora E con todo menos con A, digamos, y con E. Así que aquí falta un 1. Y F con F 0. Bien. Ahora sí. Ahora tengo que hacer la matriz de esta, a ver, espérenme un segundito, porque no quiero que me hagan trampa. No, perdón. No quiero que nos hagamos trampa. Yo no voy a mirar a esta matriz. Para hacer la otra. No se hagan trampa. No se hagan trampa. Bien, entonces, ahora tengo que hacer la matriz de G4. Bien, y ahí sí van a tener cuidado en el orden de los vértices. Bien, acá los vértices están etiquetados con número, no pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pongan eso, no, ahora sí tengan que tener cuidado. Van a elegir los vértices de tal modo de buscar siempre que se comporten como los del primer grafo. Entonces, mirando los grafos, acá voy a armar la función f. La función f iba en una función entre los vértices, ¿verdad? Entonces tengo que buscar a quién le corresponde A, a quién le corresponde B, C, D, E y F. Tengo que buscar sus imágenes. ¿Bien? ¿A quién pongo acá? Ahí tengo que tener cuidado. Y entonces, ¿por dónde voy a empezar? Voy a empezar por esos vértices, por algún vértice, por algún vértice que tenga un comportamiento especial. Por ejemplo, acá había 2 vértices de grado 2 y 4 de grado 4. Estos eran los de grado 2, A y F. A y F. Y que por supuesto le van a corresponder como imagen los vértices de grado 2 del otro grafo. Así que aquí se abren 2 opciones. A le asigno 5 y a F le asigno 6 o al revés. Aquí 6 y allá 5. ¿Me entienden? Bueno, como en la otra comisión lo hice así, ahora lo voy a hacer al revés. Así. ¿Bien? Porque les quiero mostrar que no es única la función esta f. ¿Qué más hago? Le voy a asignar a C, a ver, acá voy a marcar a C, un vértice que en este grafo se comporte como C. ¿Bien? ¿Y cómo se comporta C? Para empezar es adyacente a A. Tengo esa referencia, es adyacente a A. ¿Y quién era la imagen de A? El 5. 5. Entonces, a C le va a corresponder o 1 o 3, cualquiera de los dos. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque miren los colores, cómo ayudan el color. Estoy buscándole imagen al vértice amarillo C, que como es adyacente al lila A, tiene que comportarse como
la imagen de A, que ¿quién era la imagen de A? La imagen de A era el 5. Así que no pierdan de vista, obviamente, la elección que ya han hecho. Bien, entonces, por ejemplo, voy a elegir que al vértice C le corresponde el 1. Pero podríamos haber elegido el 3 también. ¿Ah? Bien, ahí tenía dos posibilidades. O sea que, de repente, ustedes, si hacen lo mismo que yo, digamos, hubieran podido tomar otra elección. Así que la función f no es única. Bueno, y entonces, ¿por quién sigo ahora? ¿Por quién sigo Por ahora? B ¿Por le quién correspondería 3. le correspondería B porque es el vértice del cual, que es adyacente a A, que ya tiene su asignado, digamos. ¿Ah? A ver, lo voy a pintar de otro color. Bien, a B le va a corresponder un vértice que sea adyacente a C y a A. Vende a ser a las imágenes de C y A. ¿Quién era la imagen de C y A? 5 y 1. Bien, ¿cuál es el único vértice adyacente a 5 y 1 acá? 3. 3. Vayamos comparando también los grados. B es de vértice, es de grado 4 y E de grado 4. Que si fuera de grado 3, bueno, de otro grado, vendría a ser, algo hice mal y vuelvo para atrás. Porque no le puedo asignar a un vértice otro que no se comporte como él. Bien, entonces acabo de asignar a B3. Fíjense en que nada más me quedan 2 asignaciones. Bien, y le busquemos entonces ahora, compañero, le busquemos imagen al vértice E. ¿Qué podrían decir del vértice E? ¿Cómo se comporta? ¿Es adyacente a quién? A A C C, y a B F. y F. Bien, bien, bien. Y entonces el correspondiente a E tiene que ser, por supuesto que me quedan pocas opciones, ¿no? O es 4 o es 2. Bueno, pero tiene que ser aquel vértice que sea también adyacente a las imágenes de C, B y F, o sea, 3, 1 y 6. ¿Cuál de estos dos es adyacente a 3, 1 y 6? Los dos, ¿verdad? Los dos. Los dos. Así que podría ser en otra situación que sea uno solo, ¿no? Bien. Bueno, entonces elijo indistintamente cualquiera. Bien. En algunos otros ejemplos, a lo mejor las elecciones son menos. O sea, los caminos para elegir son menos. Bien. Bueno, por supuesto que ¿qué le queda? A D le va a corresponder 4. No le al último es como que estamos formando parejas para bailar. A eligió 5, B eligió 3, C baila con 1 y el pobre D le ha quedado 4. ¿Bien? No le ha quedado cómo elegir. Bueno, ese es el orden que van a poner acá. 5, 3, 1, 4, 2, 6. Bien, recuerden que en la otra matriz, 4, 2, 6. En la otra matriz, ¿cuáles eran mis etiquetas? Estaban en orden natural, A, B, C, D, F, G, E, F. ¿Me entienden? En la otra matriz que no la quiero mostrar, el orden era el natural. Entonces aquí estoy poniendo, o sea, la primera matriz sigue este orden y la segunda matriz va a seguir este otro orden. Está ordenado con los vértices que se comportan de acuerdo a la primera matriz. No se hagan trampa, no miren la otra matriz. Bien, y entonces, para ser honestos, ahora la llenamos a esta. Bien. Bueno, creo que ahí logran ver, ¿verdad? Vayamos llenando, como hice recién. 5. 5. ¿Con quién es adyacente? Con 1 y con Con 1 y con 3. 3. Así que aquí va un 1 y el resto 0. Y ya lleno la primera columna. Bien, vamos con 3. ¿A quién es adyacente 3? A 1, a 5, a 4 y a 2. 3 con 1, con 5, con 4 y con 2. El resto 0. Vamos con 1. ¿A quién es adyacente 1? Con 5, con 4, con 2 y con 3. Aquí está con 5, con 3 y falta con 2 y 4.
4. ¿A quién es adyacente? A 6. Vendría a ser con todos, menos con 5 y con sí mismo. Y vamos con 2. 2 con todos, salvo con 5 y con sí mismo. Y 6 con todo, salvo con sí mismo, así que aquí va 0, es lo único que tengo que poner. Bien, y ahora sí, comparemos. Hemos llegado a la misma matriz. Sí, ¿verdad? Las matrices son... Entonces, perdón, acá era 4. El grafo se llamaba grafo G4. Es decir, lo voy a llamar matriz, lo voy a llamar M4. Entonces, el grafo G3 y el grafo G4 son isomorfos. Este es el símbolo de isomorfismo, chicos. Este es el símbolo no es el símbolo igual. Bien, este es el símbolo de isomorfismo. Tienen la misma estructura. Bien, G3 es isomorfo a G4. Si ven la grabación que compartí de la clase que di ayer, sería bueno, si quieren vean los últimos minutos, que hice igual que ahora, con otra F acá. A propósito, les hice así para que ustedes una vez más se convenzan de que la función F no es única. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, si Dios quiere. Voy a dar clase de práctica y de consulta. Así que nos estamos viendo. Bien, profe. Bueno, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.